Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Martes 1 de julio comenzamos el mes y lo hacemos en una manera muy importante, por supuesto, siguiendo con el trabajo del mes de junio al respecto de qué es un padre y también por lo significativo que es el comienzo de este mes. Por ello es al mismo tiempo importante, algo que ahorita la doctora nos señalaba, en el sentido de poder hacer en este momento un cierre, sabemos no definitivo, como ayer la doctora lo explicaba, imposible pretender semejante cosa en el campo psicoanalítico. Bueno, siendo serios, en cualquier campo científico, pretender un cierre absoluto al respecto de cualquier tópico, al respecto de cualquier inquietud, tema de investigación. Entonces, en este momento, ¿qué es un padre? Eje central del trabajo desarrollado a lo largo del mes de junio, nos convoca a poder hacer una condensación el día de hoy, simbólicamente muy importante, puesto que comenzamos la segunda mitad del 2025. Así es, nada menos ni nada más. Bueno, aunque es 1 de julio, tenemos que a nuestros oyentes, los que no ven, digamos, el programa televisivo, ¿se puede decir televisivo? ¿Sí, claro, es correcto? Sí. Ok. Que no ven el programa televisivo, pero que escuchan a Freudiana Radio, ¿sí? Por radio. Entonces les debemos el compromiso de terminar el trabajo de todo un mes al respecto de qué es un padre, ¿sí? Y como dijo mi colega, y además es una ley que en el psicoanálisis no hay cierre definitivo de lo que se trabaja y de lo que se trata. Es decir, Lacan se tuvo que comprometer con un final de análisis. ¿Por qué? Porque propiamente no hay un final de análisis. Entonces, bajo la égida de su quehacer como psicoanalista, tuvo que comprometerse con crear un final de análisis, porque Freud, en relación al fin de análisis, lo deja abierto. Sí. Es decir, bueno, lo que se pretende en un análisis es nada más bueno. Podemos pensar que un propósito del análisis sea la mejor forma de vivir con el síntoma. Haremos síntomas hasta que nos muramos, ¿sí? Forma parte de la dinámica psíquica. Entonces el síntoma no está considerado por Freud como en el caso de la medicina, ¿sí? En medicina el síntoma es un referente importantísimo para el médico para poder crear un diagnóstico. El síntoma en psicoanálisis no es ningún diagnóstico de lo psíquico. No, por lo tanto, no puede ser un diagnóstico, ¿sí? Es como si quisiéramos hacer un diagnóstico porque tenemos... Oigan, es totalmente absurdo. Entonces, el psicoanálisis es una concepción de lo psíquico que está abierta permanentemente a la manifestación sintomática que después de haberse analizado, de haber terminado, llegado a un término, entre comillas, de un análisis, el sujeto está en posibilidad de volver a retomar su análisis cuantas veces sean necesarias, en cuanto que su síntoma vuelve a ser una incógnita para él, que lo perturba, que lo altera, que lo neurotiza, etc., y vuelve al análisis. ¿Me explico? Entonces, es análisis terminable e interminable. A eso, digamos, Lacan se opuso, bueno, como a tantas cosas que tuvo que oponerse, pues para verdaderamente hacer un trabajo que se diferenciara radicalmente de qué, principalmente de la metapsicología freudiana. Entonces, Lacan se sirve
de ciertas cosas de la metapsicología freudiana, pero la modifica. Y entonces tenemos, digamos, una situación con Lacan que no puede ser tomado como el continuador de Freud. No, es radical entre Freud y Lacan. Pero hay un paso de Freud a Lacan. ¿Me explico? ¿Sí? Son cosas diferentes que no voy a tratar ahora porque son sumamente complejas. Pero es muy importante que nuestro público sepa que Lacan se sirve de la metapsicología freudiana para deformarla, para hacer otra cosa. Y toma en consideración, bueno, lo dice, 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Sí, bueno, es un reduccionismo. Sin embargo, tiene su importancia. Bueno, en paz con las guerras, guerritas, guerrillas, ¿sí? De quién es lacaniano y quién es freudiano, y arriba los lacanianos y abajo los freudianos, y bueno, nosotros no estamos en esa dinámica. Simple y sencillamente sabemos que sin Freud no hay psicoanálisis. No hay psicoanálisis lacaniano, ¿sí? Sin Freud. Pero algunos lacanianos lo sostienen así. Que Freud ya hay que enterrarlo porque es un viejito simpático, ¿sí? 1923-1922, de crear una neurosis demoníaca en el siglo XVII. Para que vean las investigaciones de las cuales es capaz Freud. Y entonces, en donde nos demuestra en esta neurosis demoníaca, ¿sí?, que el demonio es la representación perfecta en esta neurosis del padre. Entonces, es un trabajo, una neurosis demoníaca en el siglo XVII, en 1922 a 23, le dedica un año de trabajo, ¿sí? Y hace toda una investigación tipo Freud, toda una investigación para ver la relación del demonio, de la creación del demonio y el padre, ¿sí? No hay diferencia en cuanto que el demonio sea el padre. Descubrimientos freudianos. Bueno, sin embargo, hoy tenemos el compromiso de concluir para nuestros oyentes, ¿sí?, de Freudiana Radio, los que escuchan a Freudiana Radio por radio, ¿sí?, del trabajo que hicimos todo el mes al respecto de qué es un padre. Bueno, pues tienen la palabra los que hayan traído un trabajo. A mí me gustaría que trabajáramos un trabajo que me platicó hoy en la mañana mi colega aquí presente, Valeria Reyes, al respecto de las resistencias al psicoanálisis, ¿sí? Y bueno, vamos a adelantarnos. Una de las resistencias al psicoanálisis es precisamente no querer saber nada de mi construcción psíquica al respecto del padre. De eso no quiero saber nada. Sí me interesa saber sobre mi madre, para despreciarla, para denigrarla, para admirarla, para sublimarla, para todo eso sí. Pero de mi padre, no. De eso no quiero saber nada. Es decir, ¿cómo aparece que la construcción psíquica del padre sea en el común denominador de los analizantes una cuestión que no quieren tocar y de la cual no quieren saber nada? Bueno, no sé si tenga que ver que en México el 50% de la población mexicana, de la población de toda la República Mexicana, el 50% tiene padre ausente, pero no tiene falta de padre psíquico, porque como la construcción del padre es psíquica, siempre está un padre presente y un padre en juego en la dinámica emocional de los seres humanos. Nada de que falta el padre porque el padre de carne y hueso se fugó. No. Ya sabemos que se fugan, ¿sí? Es una característica muy inteligente, por cierto. Sí. Ahí hay una sagacidad del hombre en cuanto que no. Yo gozar contigo sexualmente, no, pero que el embarazo y que me quiero quedar con el bebé y que, bueno, allá tú, yo me voy, ¿sí? Es decir, a mí me parece que sería muy interesante ver cómo en la cultura mexicana el lugar del padre
no lo ocupa el hombre después de disfrutar sexualmente con una mujer. No lo ocupa. Es muy claro, es muy transparente. Bueno, las feministas se me van a venir encima y las de género no se diga y las otras, todas las que haya, ¿sí? De diversos discursos, sí, pero ¿cómo te atreves? Bueno, no, es que es admirable que exactamente en el hombre mexicano hay una claridad respecto a que no, yo quiero gozar contigo y de ti, de tu cuerpo, pero de eso a la paternidad no, momento, ¿sí? Tranquila, 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 ¿sí? Ahora ya la situación es simple y sencillamente el hombre huía porque no podía haber palabra de por medio para decir yo no quiero ser padre, ni siquiera sé por qué no quiero ser. Pero cuando me dijiste que estabas embarazada, ¿patas para cuándo son? Pues para correr, para huir de algo insoportable. Ahora, ¿cómo se trabaja en el análisis eso? Bueno, que para el hombre el anuncio de la paternidad en donde no hay un deseo de ser padre, lo único que tiene que provocar es la huida. Bueno, anteriormente al hombre lo casaban. Ya embarazaste a una mujer, ¿no? Te casas. Y bueno, pues sí se casaba, pero eso no quiere decir que garantizara la paternidad del deseo de ser padre en el hombre, no, para nada. Seguía tan ausente, aunque estuviera presente de carne y hueso, ¿no? Sí. Bueno, en fin, es complicado. Bueno, le damos la palabra a nuestra colega. Ah, no, tenemos que terminar. ¿En qué terminó? ¿Ven? Y ustedes no me ayudan. Bueno, ¿en qué terminó todo el trabajo de del mes dedicado al padre? hay una cosa que ahorita me evocó Sí. el trabajo de la neurosis demoníaca del siglo, ¿qué es? ¿18? 17. 17. Que es un punto muy interesante que trata Freud al respecto de la posibilidad del hombre de colocarse en una posición homosexual frente al padre. Ah, bueno, eso es genial para Ajá. nuestra época. Creo que es una joya. Una joya meterse psicoanalíticamente a por qué se da la homosexualidad y que no es tratada la homosexualidad ni con la moral ni con la ética, sino en un reconocimiento absoluto de que eso viene desde lo filogenético. Ujú, ujú. Y justo, bueno, era una de las líneas de investigación que a mí me había interesado mucho desde el caso de Schreber. Y Freud trabaja lo complejo de esta posibilidad. Me parece que es una cuestión que no solamente la elección de objeto, es decir, eso como decisión en el hombre, la elección de objeto, sino una cuestión de sexuación que no es como está trabajado hoy en el siglo XXI en cuanto a nombrarse homosexual, por ejemplo. No, es una particularidad la posibilidad del hombre de una colocación, justo, es una colocación frente al padre. No es que se diga homosexual, no, es algo que se le presenta en determinado momento como colocación. Es que en eso, por ejemplo, tenemos que nombrar a Lacan. Lacan es genial en cómo toma en cuenta esta visión tan fina de Freud en cuanto que la homosexualidad no es otra cosa que una posición subjetiva del sujeto frente a lo que él ha construido de lo que es un padre. Dicho así. Eso es una síntesis maravillosa. Sí. Porque es tener la claridad del trabajo de Lacan, en donde Lacan precisamente rescata de Freud esas finuras. Lacan en ese sentido es extraordinario porque va y busca en alemán, él lee a Freud en alemán,
va y busca en Freud la finura de la creación de un genio, Sí. en donde a él le permite decir, yo no soy un genio, el genio es Freud, yo no. ¿Me explico? Como también, digamos, han tergiversado muchísimo los lacanianos, lo tengo que decir, los lacanianos, ¿sí? Aquel momento en que ya un año antes de morir Lacan, en Caracas, él habla precisamente, bueno, primero tengo que dar una base. El delirio es la única forma de la creación en todos los ámbitos. En el científico, en el arte, en lo psíquico, en lo orgánico, etc. El delirio. Ahora bien, hay que diferenciar lo que es el delirio como respuesta de la psicosis, y sobre todo la única psicosis que puede tratar el psicoanálisis, que es la paranoica. La esquizofrenia, no, porque hay una descomposición orgánica en la esquizofrenia. Entonces, la paranoia nos regala, nos presenta que una dinámica psíquica, ¿sí?, puede ser crear una nueva realidad separándose de la realidad objetiva. Bueno, en ese caso, pues no hay que olvidar que Lacan es psiquiatra, que Lacan, digamos, pretende indudablemente impactar a Freud, llamarle la atención a Freud en cuanto a su descubrimiento, del cual hace una tesis doctoral, ¿sí? Y entonces le envía su tesis doctoral a Freud, pues al fin francés, psiquiatra, hijo, digamos, de una familia católica apostólica romana que vendían vinagre, ¿sí?, que inclusive un hermano de Lacan más chico que él se convierte en sacerdote. Todo esto es muy importante porque ciertamente no es judío Lacan. No es judío. Ahí hay una división tajante en cuanto a las posibilidades creadoras. Bueno, nada más piensen que el siglo XX está constituido por puro judío. Sí. No les voy a decir cuáles. No, búsquenlo. ¿Sí? No, sí. Bueno, les digo, no. El único judío que les voy a decir es Freud. Freud, ¿no? Bueno. Y bueno, tenemos para bastante. No, bueno, sí, indudablemente. Pero la cuestión es que eso divide definitivamente las posibilidades creadoras de un sujeto. No es lo mismo tener una madre por el catolicismo que una madre judía. No, definitivamente. Además la leche es distinta. Bueno, pero eso ya sería meterse en chismes, ¿no? En empezar a crear que la leche de la católica era más sana que la leche de la judía. En fin, los chismes. La de la judía es kosher. Bueno, eso nos encanta a los seres humanos y más a los mexicanos, ¿sí? Los franceses son más agrios, entonces son más serios. Qué feo, pero bueno, en fin. Total, ¿en qué iba? Ya me perdí. Estábamos hablando, estaba dando un contexto amplio al respecto de Lacan, esto por las construcciones que pudo hacer de la obra freudiana, sí, de la minuciosidad de la obra freudiana. Sí, entonces vuelvo. Hay, digamos, una maledicencia de algunos lacanianos que hasta sacan libros, ¿sí?, de esa maledicencia, en cuanto que Lacan, antes de morir, un año antes de su muerte, visita América Latina, iba a ser recibido en México, se opusieron los psiquiatras psicoanalistas a que Lacan pisara la tierra mexica. Entonces fue reconocido y aceptado en Caracas. Entonces es el último seminario de Lacan en vida y lo da en Latinoamérica. Y lo que él dice es que ha venido porque le dijeron que él tenía alumnos que lo seguían en Latinoamérica. Pero él es muy claro y les dice, yo a ustedes no los conozco. A los míos yo los conozco. A ustedes no. Si ustedes quieren nombrarse lacanianos, es una responsabilidad
suya, pero no es lo que yo predico. Bueno, dentro de este seminario, que es muy interesante seguirlo con mucho cuidado, Lacan hay un momento en que dice que va a develarle al grupo que tiene enfrente una de las creaciones de Freud más delirantes de todos los delirios que Freud construyó su teoría. Quiere decir que Lacan era muy claro. El delirio es el único momento en que el literato, el que sea, crea bajo una situación de alteración de la conciencia, pero no es un delirio psicótico. Bueno, los lacanianos de mala fe han querido hacer de más allá del principio del placer un trabajo muy importante de 1918-1920, ¿sí?, de Freud, en relación a que Lacan dijo que era lo más delirante de Freud. Bueno, si es lo más delirante de Freud, es la creación más fina. Claro. Eso es lo que está diciendo Lacan. Es lo más fino de Freud. A tal grado que él tiene que ir a hurgar en los delirios de Lacan lo que quiere decir más allá del principio del placer, y entonces modifica sus tres, que en un principio era imaginario, simbólico, real, y los modifica a simbólico imaginario. Es lo mismo que sucede en el 1920 con Freud, más allá del principio del placer. Entonces, bueno, hay que leer con cuidado y sin tantas pasiones mórbidas de querer desaparecer a Freud con Lacan, o querer, digamos, desaparecer a Lacan a base de fregadazos de Freud, ¿no? Sí, no, ni una cosa ni la otra. Pero sí podemos decir algo. Gracias al compromiso de una admiración, porque hay un momento en que él dice, la obra de Freud es una obra de un solo hombre. Nada más un solo hombre. Él la construyó de pe a pa. Y dejemos claro, el delirio es una alteración de conciencia que permite precisamente la creación, ¿sí? Y más, digamos, en, por ejemplo, 100 años de soledad, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, muy bien, entonces, le da colega, no es cierto, tenemos que terminar. Ay, Dios mío. Bueno, ¿en qué terminó? Ya abordemos. ¿En qué terminó todo el trabajo de qué es un padre? Tienen la palabra. ¿Qué es un padre? Pues algo en relación a este trabajo de la construcción psíquica de un padre, que cada sujeto hace de un padre, me llevó a revisar un trabajo de Freud que se llama La psicología del colegial. Y ahí, pues sí, algo que también se estuvo trabajando, que se me hace muy importante, es cómo Freud nos dice cómo el ser humano, cómo el ser humano va a tomar va a construir en sus primeros años de vida las mociones afectivas hacia esos que pues van primero hacia una representación que en otro momento pueden encarnar, lo voy a decir, en sus progenitores, pero cómo esas primeras experiencias afectivas lo van a acompañar durante toda su vida. Y dice, pueden cambiar, pero no van a ser otras. No van a desaparecer. Ajá. Y entonces ahí nos podemos permitir decir, a la conclusión que se puede llegar en la orientación, creación divina. Ay, no. No, eso ya es muy exagerado. De Freud es que lo que se observa en relación a qué es un padre es que los primeros afectos que se van a colocar primero en la creación de un personaje son el amor y el odio. Es decir, una forma de hostilidad a un personaje, ¿sí? Y una forma de amor hacia otro personaje. Pasa esa situación afectiva a otra, en donde ya no son la creación de personajes, sino la creación de los
progenitores. Entonces los progenitores vienen a ser los que permiten mi propia existencia. ¿Sí? El niño en esas edades, en esa dinámica afectiva, no sabe que es el resultado de un acto sexual en donde la biología es preponderante, no sin el amor, pero a veces es nada más el deseo sexual de tantas mujeres embarazadas, en donde ya vimos que el 50% de los hombres no quieren ser padres. Entonces la mujer decide, si puede abortar, va a suspender el proceso, digamos, de embarazo. Si no puede, por cuestiones de creencia, porque es un asesinato, porque está prohibido, porque también el anhelo, digamos, de tener un hijo en la mujer se puede despertar bajo circunstancias atroces, que después lo va a pagar el pobre bebé. ¿Por qué? Porque no va a tener el amor de la madre, sino el desprecio y la agresividad. Bueno, ¿cuántas madres no le han dicho a sus hijos en esas circunstancias, tú destrozaste mi vida? Sí. Yo pensaba estudiar, yo pensaba hacer una carrera, pero tú tuviste que nacer. Ay, bueno, son infames, son traidoras porque no dicen, bueno, yo tuve un deseo sexual, tuve relaciones con un hombre, quedé embarazada de ese hombre y no quise abortar, pero ahora me las pagas. Ah, carajo. Bueno, entonces, es verdad, lo que es fundamental en relación de qué es un padre es primero la dinámica de los afectos, de amor y de odio, ¿sí? Que hace toda una combinación el ser humano y que Freud nombró complejo de Edipo. Constitutivos son las primeras manifestaciones de los afectos de amor y de odio, primero hacia personajes y posteriormente a progenitores. Entonces, no voy a repetir todo lo que estuvimos trabajando, pero por lo menos a eso llegamos. Llegamos a que esto es constitutivo de lo psíquico humano, ese desarrollo de esos afectos. Lo repito, amor dio. Los afectos principales que se desencadenan, ¿sí?, entre los 2 y los 3 años de edad, en los niños en cuanto a la creación y la construcción de su vida psíquica en relación con esas cosas que aparecen ahí, que luego se llama mamá y luego se llama papá, sea ausente o sea vigente, ¿sí? Lo que sí no desaparece es la mamá. Aunque las madres también dejan a los hijos con la abuela, con la tía, con la mujer que no se casó, en fin, también son abandónicas. Pero bueno, no es el tema ahora. Entonces, eso es lo constitutivo de qué es un padre en el psicoanálisis. Aquel que provoca a los personajes en la creación y aquel que provoca un paso a los progenitores de carne y hueso, en donde lo que se ensaya son el amor y el odio simultáneamente. Y es sumamente interesante saber cómo se desarrolla. Bueno, a eso llegamos. Ahora, el tema que queremos para el mes de julio podrían ser varios, diferentes. Me encontré, digamos, en esta mañana, en esta reunión, que yo no había todavía dilucidado qué tema. Entonces lo voy a dejar abierto. No he dilucidado qué tema sería el que nos llevaría todo el mes de julio. ¿Me explico? Para que vayamos preparando a nuestro público a que podemos tener un tema en el mes de julio y puede ser 15 días, puede ser todo el mes, puede ser una semana, cambiar de tema, en fin, etcétera. Somos muy flexibles, pero no en el caso de trabajar qué es un padre. Entonces, en el mes de julio puede haber variaciones permanentes de que podemos abordar distintos temas a segundes, ¿sí?, sean nuestras reuniones, y pulsemos lo que está en la comunidad y que es una responsabilidad nuestra
estar, digamos, transmitiendo todo lo complejo de la realidad que vivimos. ¿Está claro? Entonces, digamos a voz en cuello. Freudiana Radio es una radiodifusora de orientación psicoanalítica freudiano-lacaniano, ¿sí? En donde se interesa por transmitirle al público en general cómo funcionan cómo funcionan los malestares contemporáneos. Los malestares contemporáneos es una creación de Jacques Alain Miller que nos viene muy bien ahora para apoyarnos en que la diversidad de la afectividad, ¿sí?, nos lleva a crear distintos programas y distintos temas para el mes de julio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con uno que preparó nuestra colega, ahora sí, Valeria Reyes. Ya dije el final del trabajo de junio, ahora pues empezamos con este tema. Viene muy bien porque de alguna forma se enlaza, pues porque yo todavía seguía en el trabajo del padre. Pues es que sí, porque miren, con la madre ya tenemos para dar y repartir, pero el padre es intocable. Sí. Bueno. Sí, entonces, bueno, les cuento que encontré un trabajo al respecto de una carta inédita que recibe Freud. La introducción de este trabajo, bueno, habla de cómo era Freud en relación a escribir cartas y a contestar cartas, que su compromiso en hacer eso era del mismo nivel de los trabajos que él escribía. Entonces, Freud tenía un sistema en donde él iba registrando qué cartas recibía, la fecha, él registraba en qué momento las respondía y la fecha en que las respondía. De esta carta no se tiene registro. Entonces no se sabe quién se la escribió a Freud, pero Freud la respondió. Y es una carta en donde es un colega que se sabe que es médico, eso sí, por los datos de la carta, y que él está criticando el complejo de Edipo en Freud. Y critica cómo es que a partir de Edipo Rey, de Sófocles, Freud, sí, puede sostener el complejo de Edipo. En esa forma en que esto es criticado de que lo tólico, ¿no? Que no se puede hacer un traslado. Y en la respuesta de Freud hay una cita de la persona que escribe el artículo que dirige a las resistencias contra el psicoanálisis. Entonces, en ese momento dejé de leer el trabajo porque, bueno, el dato que a mí me emocionó, ya lo había tomado, que es esta carta, y el argumento que da Freud en relación al complejo de Edipo, que es las resistencias contra el psicoanálisis. Bueno, hay una cosa que sí hay que comentar, ¿no? Lo genial de esta carta es que el sujeto va, digamos, a poner en el banquillo de los acusados, no a Freud, sino al complejo de Edipo, ¿sí? No le pone nombre a su carta, ¿sí? No quiere ser el responsable de su decir. Ahora, lo que es genial es que Freud lo aprovecha independientemente de que sea sin nombre. Si es dirigido a él, eso es valioso para él, como fue, digamos, la observación del Forta, de su nieto mandando, digamos, un carrete amarrado a un hilo debajo de la cama y decía, lejos, cerca, Forta, ¿sí? Bueno, ahorita que mencionaba Valeria al respecto del simbolismo en el que se podía tomar el complejo de Edipo, hay un momento en el que Freud es muy contundente porque dice, no, ningún simbolismo, nada de que la madre es simbolizada por la tierra, el padre simbolizado por la cultura, no, se toma tal cual, el padre y la madre, el amor dio hacia el padre y la madre. Así es. Es decir, no es algo simbólico, no es algo fantástico, sino es una verdad. Quiere llevar, porque lo toca, quiere llevar a una situación fantástica. Como hizo el mismo Jung.
No sé, a ver. Sí, ahí lo menciona. A ver, Bueno, ¿qué no me lo chisme? vean, es que no. No, o sea, uno de los personajes del Para convertirse en profeta. Uno comienza a poner la preponderancia en los símbolos ¿Qué tal, Sofía? y no en lo que lo que mencionaba Giselle, tal cual la cosa en sí, podríamos decirlo. Es decir, Claro, pero es vamos a pasado. ratificar más esto, ¿sí? No quiere decir que en la creación freudiana no esté Exacto. la verdad cruda, lo que es verdadero y que no podemos disimular, ni ocultar, ni desaparecer, y lo que puede ser la creación simbólica, Sí. imaginaria, sobre esa verdad cruda. Entonces son propiedades de la capacidad creadora del ser humano. No, y me parece que lo que es brillante de verdad de un genio como Freud es descubrir esos rasgos que pueden venir de estas fuentes, puede venir del mito, puede venir de lo que descubre en el desarrollo de una persona, que lo puede escuchar a partir de los síntomas que viene y deposita en su decir. Lo interesante es cómo Freud hace de eso una creación. Bueno, que porque él estructura la tiene, dinámica. porque él tiene una concepción de que no hay ningún acto que no sea psíquico. En eso está genial que haga de Por la ejemplo, el juego del Fordá de su nieto. Exacto. En eso está genial que haga de la carta ese trabajo analítico al servicio de seguir descubriendo los caminos de creación psíquica. Bueno, porque para Freud lo psíquico no es distinto de la naturaleza. No, es genial. Entonces no puede negar lo psíquico, ¿sí? Y convertirlo en fantasía cuando es verdad, verdad pura, igual que la naturaleza. Sería, digamos, negar que el sol es un astro, que la luna es un satélite y que la Tierra es un planeta. Es la forma en que nombramos, ¿sí? Lo que nos supera en cuanto a una realidad a la cual no tenemos acceso. Ahorita me hizo recordar, doctora, justo con la carta, cuando yo les comenté las cartas que Freud dirige a su hijo, a sus hijos, y lo dice uno de sus hijos, Martín, mi padre sí nos escribía, pero hay algo muy importante, así como yo escribía, lo dice Freud, cartas a mis hijos, es en la misma línea de la investigación psicoanalítica. Es decir, en que podía orientar, dirigir, no sin ese amor, porque ahí en las cartas, doctora, es lo que les puedo transmitir, el amor de ese padre hacia sus hijos. Y del amor de sus hijos a ese Hacia el padre. padre. Y era un padre, como dice este hombre, que no jugaba con ellos. No. Sin ¿sí? embargo, cuando requerían de su presencia, él lo dice, bastaba palabras y hechos. Pues sí. No Es más. decir, ¿cómo puede haber un padre verdadero? Pues aquel que se responsabiliza de su grupo familiar, Claro. lo dirige, lo ordena y lo protege. Bueno, y lo mantiene. Sí. Eso es un padre, doctora, lo acaba de decir, perfecto. Eso es Bueno, un padre. pero ahora lo que tenemos es una debilitación Sí. en el hombre de sostener una paternidad. Sí. Sí. Y esto, Está definitivamente atravesado por otras cosas, ¿sí? perdóneme, doctora, es que ahorita me surgió una línea que usted ha estado trabajando con nosotros, es como fracturando la concepción universal del amor, de dar, y la felicidad y el brinco, es como finalmente el amor da cuenta de aquello que te cuesta, Ah, sí, claro. ¿no? De cómo en ese lanzamiento, en ese... Ajá. La soledad, la información, ¿sí? De la inteligencia artificial, que es información. Y sin embargo se quiere tomar también que lo psíquico puede ser tratado de esa manera. ¿Cuál manera? Información. Información en relación a lo que me pasa. Bueno, una cosa es que me diagnostiquen y que me den información sobre lo que me pasa, y otra cosa es que eso tenga psíquico. No, es ocultar también que lo psíquico se va a imponer
definitivamente sobre la inteligencia artificial y todo lo que artificialmente esté en función de cancelar lo psíquico se va a imponer. El problema es que esa imposición puede ser patógena, pero se va a imponer. ¿Sí? Es decir, entonces lo psíquico va a mostrar cada vez más intensamente patología que no patología, pero se va a imponer. Porque el ser humano enferma cuando lo psíquico no es tomado en consideración como parte de la vida cotidiana de un ser humano. ¿Sí? Entonces, bueno, se va a imponer. Sí, doctora, a mí me gustaría decir que justo en esta época, si hay algo, digamos, que se ha querido justo como evitar y dejar de largo, es como ese anhelo que puede surgir, o también de parte de lo psíquico, por ejemplo, el anhelo de ser un padre, ¿no? Y como también en lo psíquico, por ejemplo, el valor que tienen las fantasías, ¿no? El cómo el fantasear tiene que ver con toda una dinámica de estar, digamos, en una realidad, en estar en relación con otro, y cómo el fantaseo, dice Freud, bueno, en algo que estuve leyendo sobre el creador literario y el fantaseo, cómo ese fantasear va a poder, digamos, también como restituir algo de lo que un sujeto se las tiene que ver al estar, digamos, en la realidad, ¿no? En la realidad objetiva. Claro, hay una cuestión, digamos, que nos recuerda nuestra colega Ingrid Nissen, ¿sí? En relación a esto. Ahora los niños, para que no molesten a los padres, tienen un celular a la mano. El fantaseo va a ser, digamos, desplazado, porque el teléfono, el aparato, le va a proporcionar información. Vuelvo a que estamos en la época de la información, pero no del desarrollo del fantaseo ni de la creatividad. Entonces se va a manifestar lo psíquico, insisto en esto, ¿sí? Pero en la enfermedad, pero se va a manifestar. Los niños ahora tienen un celular para que no fantaseen, para que no pregunten, para que no demanden, para que no lloren porque les falta amor. Porque cuando los niños son rebeldes, berrinchudos, ¿sí? Mal portados, en la escuela no están bien, es una carencia amorosa. No nos hagamos. Analistas no trabajamos así, de que, para todo mal, mezcal, y para todo bien también. No, pero sí sabemos que la carencia amorosa en la infancia, en la actualidad, porque ya no hay madre, porque ya no hay padre, y porque ya no hay perro que te ladre. ¿Sí? Ya no hay nada. Hay un celular en donde el niño puede tener acceso a la información, pero no a la relación amorosa con el otro. Se va a manifestar. Sí. Bueno, entonces, qué padre que usted nos trae el recuerdo del fantaseo. Sí. Pero lo que menos hacen los niños ahora es fantasear. Ahora tienen información. Sí. Ahora pueden corregir a los maestros. Si son inteligentes, pueden corregir a los maestros, porque los maestros a veces son bien burros. ¿Sí? Y entonces los pueden corregir en cuanto a la información. Porque anteriormente el maestro era formador. Consecutivo después de los padres estaba la escuela, y los maestros eran los segundos padres para los niños. No, ahora, aunque hubiera golpeadores, aunque hubieran violadores, aunque hubieran sádicos, eran los segundos padres que educaban y que reforzaban la educación de los niños. Ahora ya no hay eso. No, y ahora con esto de las políticas educativas, por ejemplo, ya no se quieren involucrar en nada que sea formativo. Por ejemplo, todo esto que se sucede en las escuelas, como las violaciones, el ¿cómo le llaman? El bullying. Bueno, en español no es el bullying. No, ¿qué bullying? El acoso escolar, exacto. El acoso escolar,
¿Por qué? Porque los involucra a ellos y ellos lo que menos quieren ahora es involucrarse en nada que sea de educación. Bueno, Nada porque más pueden ser involucrar. demandados. Sí. Demandados así Porque inmediato. pueden ser demandados. Sí. Basta una mala fe del niño para que vaya y acuse al profesor o a la maestra con su padre de lo que el niño quiere que sea la maestra y el maestro acusados, de lo que el niño desea. Es decir, la maldad del niño la conocemos. Sabemos que no hay ningún niño que sea inocente, no. Él puede desarrollar con una fuerza extraordinaria toda la satisfacción en la maldad. Meterle, digamos, la pata al compañero que viene corriendo para que se estrelle, para que se rompa la cara, para que sufra, para que llore, y él divertirse de esos actos, ¿sí? Entonces, la maldad siempre ha estado en los niños. Sí. Nada de que angelitos y La guarda. hermosos y no, es cuadrizar, porque hay menos represión en la infancia que ya, digamos, en las edades adultas. Sí, Adelante, bueno, creo compañera, porque creo que no aquí le va a dar puedo tiempo. retomar, doctora, porque de las críticas más feroces que Freud recibió es hablar de la sexualidad infantil. Claro, claro. Los niños son inocentes en cuanto a la sexualidad. Inocentes sí podrán ser, pero cuando tienen sensaciones en sus genitales o en todo su cuerpo, ¿sí? O lloran o están, digamos, en una alteración evidente de que algo les pasa. Sí. Bueno, esa es la manifestación erótica. Pero pues síganle. Entonces, ya había recibido, cuando este trabajo lo escribió, ya había recibido las críticas al respecto de la sexualidad infantil y también las críticas al respecto de la pulsión de muerte. Entonces, cuando recibe esta carta, y bueno, todas las críticas que tuvo al respecto del complejo de Edipo, él hace este trabajo, y bueno, yo no sé si sea precisamente así, pero cuando yo empecé a leer el trabajo, dije, esta es la respuesta de Freud a esa carta. Y bueno, les voy a leer, es muy corto el inicio, para que me entiendan por qué yo lo sentí como la respuesta ante esa crítica, ¿no? Este trabajo es de 1924 y se llama Las resistencias contra el psicoanálisis. Y empieza Freud diciendo lo siguiente: que un lactante se refugie llorando en brazos de su niñera a la vista de un rostro extraño, que un hombre piadoso reciba la nueva estación con una plegaria y salude los primeros frutos del año con una bendición, que el campesino se rehúse a comprar una guadaña si no lleva la marca de fábrica que acostumbraban a usar sus padres, he ahí situaciones cuya diversidad es evidente y parece justificado reconducirlas a motivos distintos. Sería erróneo, empero, desconocer lo que esas situaciones tienen en común. pero se me ocurre algo y la voy a interrumpir. Sí. Ahora, ¿qué tendríamos como intensidad si despierta uno y no encuentra el celular? Ajá, Ay, sí. uy. Bueno, entonces no han cambiado mucho los tiempos, simplemente ha cambiado el objeto. ¿Sí? Adelante. Sí, en todas se trata del mismo displacer, 2 puntos. En el niño encuentra una expresión elemental, en la persona piadosa es conjurado mediante un artificio. En el campesino se erige en el motivo de una decisión. Ahora bien, la fuente de ese displacer es el reclamo que lo nuevo dirige a la vida anímica, el gasto psíquico que exige, la inseguridad que conlleva y que se intensifica hasta la expectativa angustiada. Eso es ahora el celular. Sí, Claro. ¿Sí? Entonces se reúne
en el objeto por excelencia de la vida cotidiana todas estas manifestaciones que Freud finamente desgrana para decir, en el que iba a comprar la guadaña... Una decisión. Una decisión. Sí. A ver, vuélvanlo a repetir. En todas se trata del mismo displacer. Eso sí. En el niño encuentra una expresión elemental. En la persona piadosa es conjurado mediante un artificio. En el campesino se erige en el motivo de una decisión. Ajá. Entonces, en el celular, todo eso está reunido en que yo ya no existo ni soy si no tengo mi celular a la mano. Sí. Ajá. Y habrá, digamos, a aquellos que no tienen acceso a ningún celular. Entonces, estas otras cosas siguen vigentes en aquellos que todavía no son deformados ni conquistados por el celular. Sí. Bueno, entonces repito. Ahora bien, la fuente de ese displacer es el reclamo que lo nuevo dirige a la vida anímica. Ahí está, que lo nuevo dirige a la vida anímica. Ahora, señores, este es un gran siglo el que nos toca vivir. ¿Por qué? Por lo nuevo, por la cantidad de lo nuevo. Verdaderamente estamos atiborrados de lo nuevo. Yo, por ejemplo, veo en la televisión, en YouTube, hay el alivio si manejamos el nervio vago. El alivio si tomamos no sé qué pastillas. El alivio si hay una serie de vitaminas. El alivio si nos hipnotizan. Bueno, hay una cantidad de recetas. Yo digo, eso me está diciendo la cantidad de manifestaciones de enfermedad que hay ahora. Si no, ¿a qué tanto discurso? De salud. Ajá. Ya tenemos prohibido enfermarnos. Sí. ¿Por qué? Porque si no atendemos a YouTube en todo lo que YouTube nos proporciona, es por negligentes. Adelante. Ok, entonces, es el reclamo que lo nuevo dirige a la vida anímica. Exacto. El gasto psíquico que exige, la inseguridad que conlleva y que se intensifica hasta la expectativa angustiada. Así es. ¿A quién le hago caso? Me siento mal, y mi sentir mal ahora se bifurca en un sinnúmero, como 20 posibilidades, ¿sí? Para resolver un malestar, ¿sí? Bueno, eso es terrible. Sí. Terrible, porque ¿a cuál le hago caso? Anteriormente no era así. El ser humano podía quejarse de algo. Tomar como objeto de estudio la reacción anímica frente a lo nuevo en sí, pues bajo ciertas condiciones, ya no primarias, se observa también la conducta contraria. Un hambre de estímulos que se precipita sobre todo lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo. Es decir, ya mi computadora es vieja. Ya mi celular está verdaderamente al bote de la basura. ¿Sí? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Sí? Y lo nuevo es una fantasía. Es el ambiente fantástico en donde los seres humanos podemos disfrutar de algo que nos va a sorprender. ¿Sí? Sí. Esa expresión de Freud que acaba de leer Valeria me parece que es de 1920. Freud que acaba de leer Valeria me parece que es de 1924 a hoy, 100 años, es completamente vigente. Un hambre de estímulos. Hoy en día, si hay el menú para aventar hacia arriba, un hambriento de estímulos. Sí, pero el único estímulo de nuestro siglo es la información. Si no, ¿por qué se espera, dicho por Ebrard, que la economía se modifique por la inteligencia artificial? No es cualquier sentencia, es una sentencia grave.
que la economía mundial va a ser modificada por la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no es el sentimiento, sino que ahora es la información lo que rige la vida psíquica de los seres humanos. Terrible, terrible, porque la afectividad ya no tiene, digamos, canales de expresión. Todo se resuelve con la información. ¿Qué tiene usted? ¿Qué le pasa? Pues mire, no sé, tengo un dolor que no puedo decir específico. No se preocupe, ahorita en la información vemos, a ver, dígame la descripción, así. Lo que usted tiene es mal de Zambito, ¿ya? Pero vemos ahí el impacto muy fuerte en lo que acaba de decir, citando a lo que señala Ebrard, es que eso favorece un aislamiento en los seres humanos, porque toda su vida, su trabajo, su desarrollo profesional, económico, lo pueden hacer aislado de otros, de la relación con los otros. Eso es que es fantástico, Germán. Sí. Porque si algo tenemos primariamente en lo psíquico, no es el amor. Lo dice con todas sus letras Freud. Lo primero que se constituye es el odio, es decir, la agresividad para poder subsistir en la presencia de un otro que está igual de agresivo que yo. Pero sin esa fuerza agresiva subsistirían. No podríamos prevalecer vivos. Sí, doctora. De ahí la paradoja que encuentra Freud es que de la pulsión de muerte hacia el otro nace la pulsión del amor. Pero primero es el odio. Y bueno, lo vemos ahí con Spielberg, ¿no? En 2001, Odisea del Espacio. Quienes se van a imponer son los changos, que son más agresivos y que destruyen a los otros. Entonces, bueno, la destrucción viene por el lado de la información. Sí, me parece que en esto, realmente en el recorrido que hicimos de la construcción del padre, en el desarrollo, y ahorita lo que usted nos dimensiona, introduce en relación a cómo uno está colocada con la información, con la informática, con los sistemas, me parece que hay un traslado muy delicado en tanto que antes uno le consultaba a los padres depositándoles toda esa intensidad erótica, toda esa intensidad en el odio, en el amor, en donde uno tenía un otro que pudiera recibir mi pregunta y pudiera hacer una dinámica, ya sea que le respondiera o no. Ahorita ese traslado se hace a los medios masivos, en donde el dispositivo, esa intensidad, en donde uno consulta para que me digan de mí, y lo que responde es un dispositivo. Claro, pero lo que quiero subrayar es no de qué manera se responde, sino que lo único que responde es una información. Sí. No hay es información pura. Sí. Entonces, la información cancela toda la dinámica afectiva. Sí. Y eso va a producir, pues. A mí justo una joven me estaba diciendo que tenía muchos déjà vus. Entonces que ella fue a la inteligencia artificial, pero después también fue a otros, digamos, ¿cómo se dice? Se metió a las teorías de las cuerdas, así, o sea, me dijo, pero lo que me empecé a angustiar porque quedé muy confundida. De todo lo que había, quedé muy confundida. Y yo pienso que es porque, bueno, o sea, el déjà vu, ¿no? Como esté planteado en esa información o la información que den, no contemplan lo psíquico. No, es que no está lo psíquico. La información pretende cancelar lo afectivo. Lo afectivo es lo psíquico. Sí. Entonces, la información quiere sustituir, ¿sí?, lo que es propio del ser humano, su afectividad, pero como la afectividad es todo un problema social, controlémoslo por medio de la información y de que la información se convierta en un saber y de que el saber sea el calmante de toda la dinámica psíquica. Bueno, van a ver. Hay casos registrados, sobre todo en Estados Unidos, donde las personas que han comenzado, pues, hay 3 o 4 casos ya aislados.
es decir, muy bien localizados y digamos, argumentados, en donde la persona comenzó a buscar, o una persona de una familia comenzó a buscar información en cualquiera de los algoritmos que hoy existen, principalmente en ChatGPT, hasta el punto en que el algoritmo le empieza a arrojar información de que esta persona que estaba consultando era ya un iluminado, que había despertado su conciencia. Entonces los casos que han presentado es en esa línea, ¿cómo podríamos decir?, de delirio religioso, y han terminado en asesinatos. Es decir, o la persona se suicida o mata a sus familiares, pero en la creencia de lo que la información le ha proporcionado. Nada más. Por eso les digo que de todos modos lo psíquico se va a manifestar, pero se va a manifestar patológicamente, en enfermedades. Es decir, este iluminado recibe mandatos de asesina a tus parientes, porque eso es lo que te detiene en tu desarrollo de iluminación. ¿Sí? Y aquí tienes todo el saber que te justifica. Órale, pues llégale. Hay comentarios, doctora. Sí. Y ya estamos casi al final del programa. Ay, Dios mío, nada más un segundo. Concluya usted con lo más relevante del trabajo para poder, digamos, darle cabida el próximo... Nos toca. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Sí. No, pero mañana miércoles es lo televisivo. Sí. No. Es que lo de radio es completamente diferente a lo televisado. Sí, bueno, como respuesta a la crítica, dice Freud lo siguiente, después de esto, por supuesto. En la empresa científica no debería haber espacio para el horror a lo nuevo. Por su carácter eternamente incompleto e insuficiente, la ciencia está condenada a confiar para su salud en nuevos descubrimientos y concepciones. A fin de no sufrir fáciles desengaños, hará bien en abroquelarse en el escepticismo y no aceptar nada nuevo que no haya resistido un riguroso examen. Bueno, me parece, digamos, un recurso que en la actualidad no sería posible de llevar a cabo, porque la enajenación con el acceso a la información no permitiría, digamos, este desplazamiento. Bueno, eso es lo que podemos decir, eso es lo que va a acontecer, y ahora los comentarios. Está Tomás Alpuche, que dice: creo que en ese amordio me viene a la mente, y dependiendo del momento, es un halago o un insulto. Te pareces tanto a tu padre. Bueno, a mí me parece que podemos contestar algo que es muy importante. Si es un insulto, si la madre odia al padre, entonces es un insulto al hijo. Te pareces tanto a tu padre que mereces que yo te aborrezca. Claro. ¿Sí? Si no es un insulto, es porque la madre ama al padre. Entonces te pareces a tu padre, sería lo que me permitiría amarte a ti también. Claro. Claro. Solución. Alma Flowers dice: me hicieron recordar una maravillosa película, El Señor de las Moscas, dirigida por Peter Brook. Abrazos, queridos doctores. Eso que, bueno, son distintos, ¿no? Eso que nos acaba de compartir la doctora Valeria es una tremenda estocada. Me da escalofrío, me conmueve enormemente. Alma, sigue Alma, Alma. En distintos comentarios. Luego otra vez Alma. De hecho, rebasa mi comprensión e impacta mi ánimo. Se me salen las lágrimas esperanzadas. Ustedes son lo nuevo que enfrenta, conmueve y lanza. Lo cual es cierto, lo cual es definitivamente muy acertado por parte de Flower, en cuanto que estamos como punta de lanza en contra del malestar en la cultura que ahora tiene que ver con la información. Claro. Por último, Alma y Rosa. Rosa es el último.
Alma dice, ahora el aplastamiento de la supremacía del fascismo con su odio feroz. Y finalmente, Rosa Hernández, escuchándolos me llevan a dimensionar el universo de lo psíquico, en todo ese entretejido de nuestra vida psíquica subjetiva en relación a cada vivencia y creación en nuestro ser. Me surge un pensamiento en relación a lo afectivo. Lo pienso como una brújula a nuestros deseos. Entrecomillado dice, en lo cotidiano pienso que devenir un padre es el deseo decidido de ser un padre en un acompañamiento amoroso. Gracias a todos. Indudablemente que lo que nos dice Rosa, lo que nos dice Rosa, podríamos decir que es a la letra, ¿sí?, lo que podríamos esperar en relación a lo psíquico. Ya no es así. Mi querida Rosa, temo decepcionarla. Ya no es así. Lo psíquico en cada época se modifica y cambia. Entonces, las expresiones de lo psíquico tenemos que tomarlas al pie de la letra como se nos presentan. Y definitivamente vuelvo a leer esto, que ella concluye. Dice, lo cotidiano, pienso que devenir un padre es el deseo decidido de ser un padre. No, ahí tenemos, digamos, controversia, ¿sí? El deseo decidido no es una de las manifestaciones de nuestra actualidad. El deseo decidido se colapsa por la información y se convierte en un saber. Entonces, ya no hay una conciencia del deseo decidido, porque para que haya un deseo decidido, tiene que operar el deseo. Claro. Y es el que definitivamente está deprimido. Ya no es así. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Es todo? Ah, ok. Bueno, creo que con esto nos damos cuenta de dos situaciones simultáneas. El deseo nunca va a desaparecer de la dinámica psíquica, solo que ahora está, digamos, dirigido ese deseo a que se sustituya con la información y devenga un saber, más que suficiente para poder vivir en la actualidad. Ya el deseo, ahí está, pero está colapsado. Ese es el que no va a funcionar, ¿sí? Los deseantes, pues van a ser bichos raros. O sea, todos nosotros. Estamos fuera de la jugada.